El titular de un periódico de Londres decía: hallan en apartamento el cadáver de mujer muerta hace 3 años. El esqueleto de Joyce se encontró en el sofá con la televisión aún encendida. Muerta durante 3 años en un apartamento de Londres y nadie la extrañó. Nadie llamó para ver cómo estaba. ¿Cómo pudo haber sucedido algo así, especialmente en la era de la comunicación casi ilimitada? Esta historia la dio vuelta al mundo, pero causó mayor impacto entre la gente de Londres. ¿Cómo podía haber estado muerta durante tanto tiempo sin que nadie la notara? Hoy veremos algo muy interesante, así que toma tu Biblia y mantente en sintonía. Sin embargo, sin la esperanza y la promesa del Evangelio y de la salvación que fue tan costosa para nosotros, todos estamos condenados al olvido como la pobre mujer de Londres. Pero esta situación será peor porque no habrá nadie que nos encuentre ni se lamente por nuestra desaparición, aunque pasen 3 años o 3 millones de años después del hecho. El consenso científico actual es que tarde o temprano todo el cosmos se agotará y morirá en lo que se llama el calor de muerte cósmica o algún apelativo similar. Lo que la cruz nos dice, sin embargo, es que este punto de vista es erróneo. En lugar del eterno olvido podemos tener la promesa de la vida eterna en un cielo nuevo y una tierra nueva. Con una perspectiva tan increíblemente maravillosa ante nosotros, ¿cómo podemos aprender a no permitir que nada ni nadie se interponga en nuestro camino de conseguir lo que nos ha ofrecido Jesús? Nuestro versículo central en esta hora está en San Mateo capítulo 21, versículo 42. ¿Nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. La lección de hoy se ocupa de algunos de los principales acontecimientos y enseñanzas de Jesús mientras se aproximaba a Jerusalén, no para ser coronado como un rey terrenal, como muchas personas hubieran deseado y esperado, sino que se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tras su cautiverio en 70 años en Babilonia, los judíos comenzaron a regresar a Jerusalén. Estaban emocionados de reconstruir su templo, pero a medida que se sentaron las bases, los que recordaban el magnífico templo de Salomón se dieron cuenta que este segundo templo no alcanzaría su esplendor. Por lo tanto, lloraron en alta voz. Y las personas recibieron ánimo inesperado de 2 hombres que estaban en medio de ellos: un viejo profeta llamado Ageo y un joven profeta llamado Zacarías. Ageo recordó a la gente que la verdadera gloria del templo de Salomón no provino de lo que Salomón o cualquier otra persona trajeron a él. No era el templo de Salomón, era el templo de Dios. Y Ageo dijo: porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria de esta casa será mayor que la gloria de la antigua casa, dice el Señor Todopoderoso. Bueno, las cosas se pusieron aún más agradables cuando habló el joven profeta Zacarías. Él dijo: alégrate mucho, hija de Sión, grita, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, en un pollino hijo de asna.
Pregunto, ¿se cumplieron estas profecías? Veamos en San Mateo capítulo 21, versículos 2 al 11. Y dice: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y la gente que iba delante y la que iba de atrás aclamaba diciendo: Hosana, hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Y cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Una y otra vez vemos cómo se cumplieron las Escrituras y sin embargo, en ese momento la gente no entendió. ¿Qué lecciones podríamos llevar por nosotros mismos acerca de cómo las nociones preconcebidas podrían distorsionar la verdad? Veamos ahora a Jesús en el templo. Desde la caída de la humanidad, el sacrificio de animales fue el medio elegido por Dios para enseñar al mundo el plan de salvación. La salvación por la gracia mediante la fe en la venida del Mesías. Por tanto, cuando Dios llamó a Israel como pueblo escogido, un reino de sacerdotes y gente santa, Él también estableció el servicio del santuario como una explicación más amplia y más completa de la salvación. Desde el tabernáculo en el desierto a través del templo de Salomón y por el templo construido después del regreso de Babilonia, el Evangelio se reveló en los símbolos y tipos de servicio en el santuario. Sin embargo, a pesar de sus orígenes divinos, el templo, sus rituales fueron conducidos por seres humanos caídos. Y como en todo lo que involucra a personas, la corrupción siguió. Incluso el servicio sagrado que Dios había instituido para revelar su amor y su gracia a un mundo caído. Así que en la época de Jesús, las cosas habían pervertido terriblemente a causa de la codicia, de la avaricia de los sacerdotes. Y aquí encontramos el texto en San Mateo capítulo 21, versículos 12 y 13, y nos dice: Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esto tiene una doble lección para nosotros hoy. Primero, la casa de Dios es para cosas espirituales y proclamar la salvación en Jesús, no para buscar negocios y ganancias personales. Y segundo, Dios desea limpiar el templo del alma de cada persona para que sea templo del Espíritu Santo y cumpla la función para la cual fue creado. ¿Cómo podemos asegurarnos de que no estamos dejando que nuestro deseo de ganar o mantener cualquier cosa aquí, incluso algo bueno, ponga en peligro lo que realmente importa, que es la vida eterna en Jesús? Lo que siguió a continuación fue significativo. Leamos en San Mateo 21, 18 al 22 lo siguiente. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si dijeres a este monte: quítate y échate al mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis.
Jesús maldijo la higuera como una parábola actual sobre muchos líderes de la nación. En otras palabras, estaba diciendo claramente lo que estaba ocurriendo en la nación judía, que irrevocablemente cosecharían lo que habían sembrado, serían pronto una planta seca. ¿Sabes que debemos recordar que esta parábola no solamente se refería a los líderes religiosos? Muchos sí creyeron que Jesús era el Mesías, sí lo creyeron. Sin embargo, al igual que la higuera que no dio frutos, tampoco lo hizo en el misterio del templo, pronto habría de anularse todo ese trabajo que habían hecho como sacerdotes, como habían hecho como pueblo, ya sería inválido. Así que para que él actuara y hablara con dureza y con tanta finalidad que lo sorprendió realmente, Mateo dice que ellos quedaron maravillados de lo que él había hecho. Sin duda, la gente tarde o temprano rechaza totalmente la misericordia y la gracia de Dios. ¿Por qué, sin embargo, es tan importante que dejemos ese tipo de juicios en la mano de Dios y nunca lo hagamos nosotros mismos, ya sea contra los demás o incluso contra nosotros mismos? Es que Dios actúa con justicia y misericordia, cosa que a nosotros nos cuesta. Evalúa estos versículos. Vamos a ver Génesis 6:13. Dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Dios es sumamente paciente, esperando que la gente se arrepiente y cambie. A los prediluvianos les dio 120 años de gracia. A los cananeos y amorreos les dio 400 años. Y en Génesis 15:16 encontramos lo siguiente: y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. En otras palabras, Dios fue extremadamente paciente con Sodoma y Gomorra. En Génesis 19:24 nos dice algo similar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y desde hace siglos está siendo muy paciente con millones que rechazan y no aceptan su plan de rescate. Pero pronto, ¿sabes?, pronunciará un decreto que tomará por sorpresa al universo. ¿Y cuál será ese decreto? El que encontramos en Apocalipsis 22:11. Y nos dice: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Si tuvieras solo unos pocos días más de vida, ¿qué harías con ellos? ¿Cómo los utilizarías para llevar las buenas nuevas a otros? Una de las cosas que Jesús hizo fue contar historias que dejarían un profundo impacto en sus oyentes. Leamos esta parábola y veamos su aplicación para nuestros días. San Mateo capítulo 21, versículos 33 al 46. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, lo echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues,
el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaban de ellos. Pero al buscar cómo a echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Ahora, nota algo interesante. Nota que Jesús citó aquí el Salmo 118. Y al citar la profecía de la piedra rechazada, Cristo se refirió a un acontecimiento en la historia de Israel. El incidente estaba relacionado con la construcción del primer templo. Y cuando se construyó el templo de Salomón, las inmensas piedras de las paredes y los cimientos se prepararon por completo en la cantera. Y después de tenerlos al edificio en sí, no se podía utilizar ninguna herramienta. En otras palabras, tenían que ser transportadas y no tenían que escuchar ningún golpe, no había que tener ningún ruido ni ningún uso de martillo. Los trabajadores solo tenían que colocarlas en su posición. Entonces trajeron una piedra de tamaño inusual y peculiar para utilizarla en el cimiento. Pero los obreros no pudieron encontrar lugar para esa piedra y no la aceptaron. Era una molestia para ellos, ya que estorbaba su camino. Se quedó como una piedra rechazada. Pero cuando los edificadores llegaron al fundamento de la esquina, buscaron por mucho tiempo una piedra de suficiente tamaño y fortaleza y de la forma apropiada para ocupar ese lugar y soportar el gran peso que había de descansar sobre ella. Pero al fin la atención de los edificadores se dirigió a la piedra que por tanto tiempo había sido rechazada. La piedra fue aceptada, se la llevó a la posición asignada y se encontró que ocupaba exactamente el lugar. Se representan dos formas diferentes de relacionarse con la roca. Y Jesús dijo, una es caer sobre la roca y ser quebrantado, y la otra es dejar que la roca venga sobre ti y seas desmenuzado por ella. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre ambas? Veamos esta secuencia de versículos en San Mateo 21, 44. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, la desmenuzará. Ahora vamos a Salmo 51, 7. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y ahora vamos a otro versículo de la secuencia en Daniel 2:34. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Sí, aquí se habla de una piedra. La piedra es Jesucristo. La gran noticia de la Biblia es que fuimos creados por un Dios amoroso que nos ha proporcionado a todos una manera de salir de este lío del pecado y de la muerte a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Este es un tema que aparece de una forma a otra a lo largo de toda la Biblia. Lo podemos ver aquí también en la siguiente parábola que Jesús dijo. ¿Y qué nos enseña esta parábola acerca de la salvación y acerca de la fe? San Mateo 22, 1 al 15. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir.
volvió a enviar a otros siervos, diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Y al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, a las bodas, y fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Sí, aunque parezca una parábola áspera, es importante recordar que hay asuntos cruciales en juego: la vida eterna o la destrucción eterna para todos los seres humanos. En contraste, ¿qué más importa? Cuando miramos a la cruz, a lo que le costó a Dios hacer una provisión para la salvación de la humanidad, debemos ser capaces de ver lo vasto e incomprensiblemente profundos que son estos temas. Estamos hablando de una persona de la eterna deidad cargando sobre sí todo el peso de la ira de Dios contra el pecado. No puede ser más grave que eso. Si este es un tema que estudiaremos por toda la eternidad, no debe sorprendernos que apenas podamos pensar en esto ahora. Y hay algunos que ni siquiera piensan en eso ahora. Dios había hecho provisión completa para que todos formen parte de la fiesta de bodas. Todo lo que se necesitaba se había proporcionado amablemente a un costo tan profundo que ninguna parábola podía revelarlo justamente. Así que estuvo muy mal que las personas que fueron invitadas a la boda hayan reaccionado sin hacer caso, para ocuparse de su propio negocio. Algunos incluso atacaron a los que vinieron a darle la amable invitación. No es de extrañar entonces la respuesta inquebrantable. Y yo pregunto, ¿cuál es el significado del vestido de bodas? La prenda representa la justicia de Cristo, la justicia que se revela en la vida y los actos de los santos. El hombre sin el vestido representa a los profesos cristianos que afirman ser merecedores de los privilegios de la gracia y la salvación, pero no han dejado que el Evangelio transforme sus vidas y caracteres. A gran costo se hizo provisión para que se preste atención a la invitación. Como nos muestra esta parábola, se necesita más para entrar en el reino de Dios que simplemente aparecer o mostrarse o presentarse en la puerta. Medita en lo que significa ser cubierto con la justicia de Jesús. ¿Cómo puede una comprensión adecuada y equilibrada de este importante concepto impedirnos de caer en gracia barata o legalismo? ¿Y por qué es importante que evitemos cualquier extremo? Amigo y amiga, el último mensaje de Jesús a su iglesia, a la última generación, está en Apocalipsis capítulo 3, versículos 18 al 21. Y nos dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio,
para que veas. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús elige la figura de la cena porque lo que sigue la cena es el descanso. Y eso es justamente lo que Él ofrece a cada uno hoy. Dice, déjame entrar. Yo quiero darte descanso y quiero darte un nuevo día. Por eso pregunto, ¿estás escuchando la invitación de Jesús? Hemos visto diferentes parábolas, diferentes ejemplos, diferentes reacciones ante su enseñanza. ¿Qué hacemos hoy cuando Jesús nos invita? ¿Permitirás que Jesús haga una entrada triunfal en tu mente y corazón, limpiando el templo de tu alma y dándote el reposo que anhelas? Es lo que Jesús ha estado esperando todo el tiempo. Es lo que hoy tú y yo podemos hacer mientras Él nos invita. Escucha su voz, síguele y habrás hecho la mejor decisión de tu vida. Acompáñame en oración. Gracias, Padre, por la invitación que nos haces a través de tu Hijo Jesucristo, que está llamando a través de su Espíritu a la puerta de nuestro corazón. Hoy hemos visto diferentes parábolas, diferentes enseñanzas de esta porción de tu libro, del Evangelio de San Mateo. No queremos hacer caso omiso a tu voz, queremos seguirte, queremos obedecerte, queremos ser ciudadanos del reino de los cielos. Bendícenos, sabemos que lo harás, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Quisiéramos tener un poquito más de tiempo para explicar más en detalle algunas parábolas, pero ha llegado el momento de despedirnos y tendrá que ser hasta el próximo programa de esta serie, Lecciones de Vida. Invita a otros para que sintonicen este canal, para que vayan a la palabra de Dios, sean expuestos a su palabra y sean bendecidos. Y a ti, que Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.